La música cesó antes de que el silencio se diera cuenta de lo que estaba pasando. El sonido de las voces, los cubiertos, el murmullo del salón noble se transformó en un vacío tenso, pesado, como si el aire se negara a pasar por los pulmones de Sofía. Se quedó parada frente al altar, con el vestido blanco temblando en sus manos como una flor aplastada. Sus ojos llorosos buscaron el rostro de él, Diego el novio, y lo que encontró fue la frialdad cobarde de quien busca una salida. Yo no puedo. Su voz se quebró, pero no por la emoción, sino por la vergüenza. No así. El murmullo se extendió como el fuego. El cura bajó la mirada. La madre de Sofía se llevó la mano a la boca, y ella se quedó allí, inmóvil, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, pero su cuerpo no hubiera recibido el aviso. Así no. La frase resonaba en su cabeza, repetida, distorsionada, cruel, como si el peso que llevaba sobre los hombros, en las curvas, en las miradas ajenas, finalmente hubiera cobrado forma, una voz, un nombre. Lo miró una vez más. Diego, guapo, esbelto, nervioso, y se dio cuenta de lo que nunca quiso ver. Él nunca la amó, solo la quiso mientras ella se escondía, mientras ella aceptaba ser pequeña, invisible, fácil de controlar. El vestido blanco parecía asfixiarla. El aire olía a flores muertas. Intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. En lugar de palabras, brotaron lágrimas calientes y silenciosas que le resbalaban lentamente por el rostro, y todo el salón la observaba. Nadie se atrevía a moverse, excepto un hombre. Desde el fondo del salón, casi apoyado en una de las columnas de mármol, alguien la observaba en silencio. Traje oscuro, barba bien recortada, mirada fría y fija. Alejandro Vargas. Los invitados lo conocían, o creían conocerlo. El empresario, al que todos respetaban pero al que nadie se atrevía a acercarse demasiado. Había algo en él que lo diferenciaba de los demás. La calma de quien puede todo y no necesita demostrar nada. Pero lo que lo retenía allí no era el poder. Era algo más raro, un interés verdadero. No apartó los ojos de ella, ni cuando el exnovio bajó del altar, ni cuando los invitados fingieron no ver la incomodidad. Alejandro vio algo que nadie veía. Cómo Sofía intentaba recomponerse, cómo se ajustó el velo con las manos temblorosas, cómo respiró hondo para no caer. La mujer que todos veían como débil, él la veía como alguien que aún no conocía el alcance de su propia fuerza. Ella salió del salón sin mirar atrás. El viento de la noche le golpeó la cara, trayendo el lejano olor a tierra mojada y gasolina. Solo lloró cuando llegó a la calle, y fue allí, en medio de la acera, entre el lujo de la iglesia y la suciedad de los callejones, donde su destino se cruzó con el de él. Un coche negro se acercó lentamente, la ventanilla se bajó, y la voz grave y ronca de Alejandro rompió el silencio. «Él no te merece». Sofía se volvió, sorprendida, con los ojos aún llorosos. Lo reconoció de algún sitio, de los periódicos, de las conversaciones que terminaban con «Mejor no hablar de eso». «¿Quién es usted?». Su voz sonó baja, temblorosa. Él la miró con calma. «Alguien que entiende lo que es ser juzgado por lo que los demás ven», respondió. Ella dio un paso atrás, confundida. «No necesito compasión». «Yo tampoco te la ofrezco», dijo él abriendo la puerta del coche. «Pero si quieres olvidar por un momento lo que ha pasado, entra». La mirada de ella osciló entre el miedo y la curiosidad. Había algo en su forma de hablar, firme, sin pedir, sin imponer. Simplemente era. «¿Por qué?», preguntó ella. Alejandro miró al frente, con la mandíbula tensa. «Porque todavía no has entendido lo que has perdido aquí». Volvió los ojos hacia ella. No era un hombre, era una ilusión. Sofía dudó. Por un segundo pensó en negarse, pero el sonido de las risas que provenían de la puerta de la iglesia, los invitados comentando, burlándose, le atravesó el pecho como un cuchillo. Se subió al coche. El silencio entre ellos era denso. El motor arrancó y la ciudad comenzó a pasar por la ventana. Él no la miraba, solo conducía, firme, como si ya supiera el destino.
Ella lo observaba de reojo, su actitud contenida, su perfume amaderado, el ligero brillo del anillo de oro en su dedo meñique. Un hombre acostumbrado a mandar, a controlar, pero algo en sus ojos, una sombra, tal vez tristeza, lo hacía humano. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó ella finalmente. Él tardó en responder. «Porque nadie debería quedar de rodillas por alguien tan pequeño». Las palabras se le atragantaron en la garganta. No había consuelo, había verdad. Y eso era lo que dolía, porque era real. El coche se detuvo frente a un pequeño hotel antiguo, de fachada discreta. Él salió primero, dio la vuelta y le abrió la puerta. «Quédate aquí esta noche, mañana te llevaré a casa». Ella intentó darle las gracias, pero él hizo un ligero gesto con la mano. «No hace falta». Cuando entró, todavía sentía su mirada sobre ella, una mirada que no era de lástima, sino de reconocimiento. Alejandro volvió al coche y se quedó allí, en silencio, mirando su reflejo en la ventana del hotel. Cogió el móvil y envió un mensaje corto a alguien. «No te acerques a ella. A partir de ahora está bajo mi protección». La pantalla se apagó. La ciudad parecía dormir, pero dentro de él algo despertaba. Una inquietud antigua, el recuerdo de una mujer que también había llorado ante un altar muchos años atrás, antes de desaparecer de su vida. Mientras Sofía lloraba sola en la habitación, sin saber quién la había rescatado, Alejandro miraba al horizonte y sentía por primera vez en años algo que lo debilitaba. Empatía. No era deseo, era destino, y él ya sabía, aunque aún no lo hubiera dicho en voz alta, que aquella mujer no volvería sola al mundo. En el fondo, el hombre al que todos temían murmuró para sí mismo, con una serenidad peligrosa: «Ahora serás mía». Y la noche de Guadalajara se cerró sobre ellos, sellando el comienzo de una historia que uniría heridas, poder y redención, bajo la sombra y la luz de dos corazones marcados por la vergüenza y el valor de ser vistos. El amanecer parecía no llegar nunca. El reloj de la vieja habitación del hotel marcaba las 6:12, pero el cielo aún estaba gris, atrapado entre la noche y la duda. Sofía se despertó sobresaltada, con el cuerpo sudoroso y los ojos rojos de tanto llorar. Había vuelto a soñar con el altar, el eco de las risas, la mirada evasiva del cura, el sonido de sus zapatos alejándose. Pero en ese sueño había algo nuevo, su voz grave, la del extraño del traje oscuro, diciendo lo que ella aún no se atrevía a repetir en voz alta: «Él no te merece». Se sentó en la cama apretando las sábanas con las manos. El silencio era pesado. Sobre la mesita había una bandeja con café caliente, sábana dulce y una nota doblada con letra firme: «Volveré a las 9. No huyas de ti misma». Su corazón se aceleró. Él había vuelto. Por un instante, lo que sintió no fue miedo, sino curiosidad y tal vez gratitud. Desde aquel día había estado esperando el colapso, el escándalo en las redes sociales, que su nombre saliera a la luz, que su rostro apareciera en las páginas web de cotilleos. Pero nada, ni una noticia, ni una mención. Él había desaparecido con el problema. A las 9 en punto, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Se apresuró a ponerse el abrigo, aún indecisa entre quedarse o salir por la puerta trasera. Pero cuando oyó el sonido firme de los golpes en la puerta, 3 golpes cortos y seguros, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Abrió. Alejandro estaba allí. La misma mirada serena, la misma postura, sin sonreír, solo con su presencia. «¿Has dormido?», preguntó él, como quien observa el estado de una herida antes de decidir si la toca. «Lo intenté». Ella apartó la mirada. «¿Por qué sigues aquí?». Él entró cerrando la puerta lentamente. Su aroma, cedro, humo y lluvia, llenó el espacio. «Porque no he terminado lo que empecé». Ella dio un paso atrás. «¿Y qué fue lo que empezaste exactamente?». Él la observó como si estuviera evaluando las palabras antes de pronunciarlas. «La liberación». ¿De qué? De la vergüenza. Su voz era baja, casi un susurro, pero firme. Del miedo a que te miren, del tipo de amor que te empequeñece. Ella quiso reír, pero se le atascó la garganta.
No hace falta que finjas entenderlo. No sabes lo que es ser ridiculizada ante toda una ciudad. Alejandro se acercó un paso, lo suficiente para que ella sintiera su calor. La diferencia es que, cuando me humillaron, no lloré. Maté a quien se rió. Ella lo miró, sorprendida. Él mantuvo la mirada, fría pero no amenazante. Era una confesión, no una bravuconería. No estoy diciendo que debas hacer lo mismo, añadió, pero debes aprender a no arrodillarte. Sofía cruzó los brazos tratando de mantener el control. ¿Y por qué te importa? Él tardó en responder. El silencio entre ellos se prolongó hasta resultar doloroso. Porque vi algo en ti que hacía mucho tiempo que no veía. Resistencia. Aunque estuvieras destrozada, seguías en pie. Ella apartó la mirada. Una lágrima insistente se le escapó, y él la notó. Como siempre, notaba todo. Sacó un pañuelo del bolsillo y se lo tendió sin decir nada. Ella dudó, pero luego lo aceptó. ¿Vas a volver a casa?, preguntó él, cambiando de tono. No lo sé. Todos saben lo que pasó. Mi madre dice que debería desaparecer unos meses. ¿Y tú qué quieres?, preguntó él con brusquedad. Sofía tardó en responder. Quiero olvidar. Alejandro dio un paso más hacia ella. El aire pareció cambiar. Hay maneras de olvidar, algunas más eficaces que otras. Ella frunció el ceño. ¿Qué tipo de formas? Él inclinó la cabeza, estudiando su rostro, cada detalle. Las ojeras, la piel manchada por el llanto, el miedo mezclado con la ira. El tipo que requiere valor. Pausa. Quédate conmigo. El tiempo se detuvo. ¿Qué? No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Su voz era tranquila, casi paternal, pero había una intensidad subyacente, un poder que no necesitaba gritar. No tienes a dónde ir, y el mundo te destrozará una vez más si vuelves ahí fuera. Ella se rí nerviosamente. ¿Qué quieres de mí? ¿Una compañía por caridad? Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa leve, casi imperceptible. No soy un hombre caritativo. Entonces, ¿qué es esto? Se acercó hasta quedar a un paso de ella. Su perfume se mezcló con el de ella, creando algo nuevo, íntimo. Es una elección. Vives como si pidieras perdón por existir. O aprendes lo que significa ser vista. ¿Por ti?, lo desafió ella, pero su voz temblaba. Por mí, la miró fijamente, porque nunca cojo algo que no pienso cuidar. Ella lo miró fijamente, tratando de descifrarlo. Todo en él era una contradicción. La mirada serena y la amenaza velada, el tono suave y la presencia que dominaba el aire. ¿Y si digo que no? Él se encogió de hombros. Entonces te llevaré a casa y nunca más me volverás a ver. Pero él, señaló el móvil de ella sobre la mesa, te llamará. Aparecerán periodistas, curiosos, comentarios, y tú serás la novia rechazada. Ella tragó saliva. El sonido de la frase del novio volvió a su cabeza. Así no. Alejandro se acercó a la ventana y observó la concurrida calle. El sol finalmente atravesaba el cielo gris. El mundo es cruel con quienes sangran ante él. Yo he aprendido a no dejar que la sangre caiga al suelo. Sofía respiró hondo. Había algo magnético en aquel hombre, algo que asustaba y reconfortaba al mismo tiempo. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Se giró lentamente. Su nombre sonaba extraño en su boca, demasiado íntimo. Nada que no quieras dar. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Pero si vuelves a subir a ese coche, ya no serás la misma mujer. Se le cortó la respiración. ¿Por qué? Él abrió la puerta. Porque ahora serás mía. El sonido de la frase cortó el aire como un sello invisible. Salió dejando la puerta entreabierta. Sofía se quedó inmóvil durante largos segundos. El corazón le latía con fuerza, el cuerpo dividido entre el miedo y la curiosidad. Afuera, el motor del coche ronroneaba esperando. Se miró en el espejo del dormitorio. El rostro marcado, el pintalabios corrido, el velo aún tirado sobre la silla. Y algo cambió dentro de ella. Por primera vez no vio a la mujer rechazada. Vio a alguien que aún podía elegir. Cogió el velo, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la cama. Luego,
Con pasos lentos, cruzó el pasillo, bajó las escaleras y salió. El coche esperaba. Alejandro, al volante, la observaba por el retrovisor sin decir nada. Cuando ella entró, solo murmuró: «Buena elección». El coche se adentró en la carretera hacia las colinas, donde el sol salía detrás de los campos de agave. Sofía miró por la ventana. El viento se llevaba el último olor de la ciudad. No sabía a dónde iba, ni qué representaba realmente aquel hombre, pero dentro de su pecho, por primera vez desde el altar, había algo parecido a la vida. Y en su mirada, reflejada de pasada en el espejo, había la silenciosa certeza de quien acaba de iniciar algo que lo cambiará todo. El camino hasta la hacienda era largo, sinuoso y cubierto de polvo. El coche negro de Alejandro atravesaba los campos de agave que parecían extenderse hasta el infinito. El viento cálido hacía bailar las hojas azuladas y el sol, ya alto, se reflejaba en las ventanas del vehículo como una hoja. Sofía no decía nada. Observaba el paisaje como quien intenta descifrar su propio destino en movimiento. «¿Nunca has salido de la ciudad?», preguntó él, sin apartar la vista de la carretera. «Solo cuando era niña», respondió ella en voz baja, casi tímida. «Mi padre me traía al campo antes de morir. Entonces recordarás el olor». Abrió un poco la ventanilla. El aire entró denso, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda, madera y hierba quemada. Aquí todo tiene memoria, incluso el viento. Ella lo miró de reojo, intrigada. «¿Y tú? ¿Por qué vives aquí, tan lejos de todo?». Él sonrió levemente, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. «Porque aquí nadie pregunta demasiado». El silencio se instaló de nuevo, solo se oía el ronquido del motor y el canto de los pájaros en la lejanía. Cuando apareció la verja de la hacienda, alta, de hierro negro, con las iniciales grabadas en oro, A.U.I.B., Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. La puerta se abrió lentamente, como si guardara algo sagrado o peligroso. El patio interior era amplio, rodeado de árboles centenarios. Había estatuas de piedra y una fuente central que murmuraba agua sin cesar. El sonido era casi hipnótico. Una anciana salió a recibirlos. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y tenía los ojos atentos. «Señor Vargas», dijo haciendo una ligera reverencia, «todo está listo». «Gracias, Marta. Esta es su habitación», dijo él, señalando una escalera lateral. «No quiero que nadie la moleste». Marta miró a Sofía con curiosidad, pero no dijo nada. Solo asintió y se alejó. Alejandro se acercó a la puerta principal. «Bienvenida a mi casa, Sofía». Ella dudó antes de entrar. La casa era enorme, de arquitectura colonial, con largos pasillos y suelos de madera oscura. Cada paso resonaba. El aire olía a cera, tabaco y recuerdos. En el salón principal, un piano cubierto con una sábana blanca. Un retrato antiguo dominaba la pared. Una mujer de mirada serena, cabello negro y sonrisa contenida. «¿Tu madre?», preguntó ella señalándolo. Él se detuvo un instante, con la mirada perdida en el cuadro. «Sí», respondió con un susurro. «Murió allí, donde tú estás ahora». Sofía se quedó paralizada. «Lo siento, no lo sabía». Él la miró fijamente. «No había forma de que lo supieras». Se formó un silencio incómodo, hasta que él desvió la mirada. «Sube, descansa, mañana hablamos». Ella obedeció, pero antes de subir, notó algo curioso. Sobre una mesa cerca de la chimenea, un velo blanco, idéntico al que había dejado en el hotel, doblado con precisión. Lo miró sorprendida. «¿Cómo?». «Pedí que lo trajeran». Encendió un cigarro. «Dejaste parte de ti en esa habitación». «No era necesario. Todo lo que es suyo me interesa». Esa frase la desconcertó. Subió las escaleras sintiendo el peso de cada palabra. La habitación era grande, sencilla, pero acogedora. Las ventanas daban al jardín de limoneros y el aire traía el suave aroma de las flores. Sofía se quitó los zapatos, se dejó caer sobre la cama y respiró hondo. Por primera vez en días se sintió segura.
No sabía si era el lugar o el hombre lo que le hacía sentir así, pero la sensación era real. Horas más tarde, al atardecer, escuchó un sonido lejano. Un piano. Bajó lentamente, siguiendo la melodía. La casa estaba casi a oscuras, iluminada solo por algunas velas. En el salón Alejandro tocaba, con las manos firmes sobre las teclas y los ojos cerrados. La música era melancólica, profunda, como si fuera una conversación entre el pasado y el presente. Sofía se quedó allí, escondida en la sombra de la puerta, observando. Parecía otro hombre, vulnerable, casi humano. Cuando la música cesó, él abrió los ojos y la vio. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente para saber que usted no es solo lo que dicen. Él soltó una breve carcajada. ¿Y qué dicen? Que usted es peligroso. Alejandro se levantó y se acercó a ella. ¿Y tú te crees todo lo que dicen? Ella lo miró fijamente. Después de lo que he vivido, ya no creo en nada. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Entonces créeme, al menos esta vez. ¿Creer en qué? Que nadie te hará daño mientras yo esté cerca. Sofía tragó saliva. Esa promesa, dicha en voz baja y con la mirada fija, sonaba más como un juramento que como una frase. ¿Por qué?, preguntó. Él apartó la mirada por un instante, como si luchara contra algo dentro de sí mismo. Porque recuerdo lo que es perderlo todo, y no quiero que eso vuelva a suceder. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿A quién perdiste, Alejandro? Tardó en responder. Su mirada se perdió en las sombras. A mi madre. Pausa. Y tal vez la fe en las personas. ¿Y por qué yo?, insistió. ¿Por qué preocuparse por mí? Alejandro dio un paso más hacia ella. Porque tienes sus ojos, dijo, casi en un susurro. La misma forma de ocultar el dolor para no molestar al mundo. Las palabras lo traicionaron. Se puso visiblemente tenso, como quien ha revelado demasiado. Se dio la vuelta, cogió el cigarro y lo volvió a encender. Lo siento, he hablado más de la cuenta. Sofía, sin embargo, no se echó atrás. Quizás usted también necesite aprender a dejarse ver. Él la miró de reojo, sorprendido por su audacia. Luego sonrió brevemente, casi imperceptiblemente. Quizás. El viento sopló por las ventanas abiertas, apagando una de las velas. Por un instante, solo quedaron ellos dos, envueltos en la penumbra, entre el dolor y algo que aún no tenía nombre. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las paredes parecían susurrar historias antiguas, y el sonido lejano de los pasos de Alejandro resonaba en el pasillo. Sentía que su corazón latía de forma diferente, no por miedo, sino por algo más profundo, peligroso, imposible de controlar. Al otro lado de la casa, Alejandro miraba por la ventana del estudio, con un vaso de tequila en la mano. Afuera, el jardín dormía bajo la luna. Pensaba en ella, en cómo le había dicho, quizás usted necesite ser visto. Nadie le había hablado así en años. Cuando apagó las luces, susurró para sí mismo casi en confesión, ella aún no lo entiende, pero ya forma parte de esta casa. El viento llevó la frase a través de la oscuridad, y la casa del silencio, que durante tanto tiempo solo había albergado fantasmas, comenzó a despertar. Los días en la hacienda tenían un ritmo que rayaba en lo irreal. El tiempo no pasaba allí, se deslizaba. El sol salía manso sobre los campos de agave. El viento movía las hojas como si rezara por algo olvidado. Y Sofía comenzaba a aprender el silencio, ese que Alejandro dominaba con maestría. La rutina era sencilla. Marta, la ama de llaves, traía café y pan todas las mañanas, y el resto del día era una invitación a no pensar, pero su mente no se callaba. Entre los amplios pasillos y los retratos antiguos, Sofía se sentía observada, no por personas, sino por recuerdos. La vergüenza aún vivía en ella, pesada, insistente. A pesar de estar rodeada de lujo y seguridad, el eco del altar la perseguía. A veces, cuando pasaba frente a un espejo, se veía con el vestido blanco, la mirada perdida, la voz de él diciendo, «Así no». La tercera mañana,
se encontró con Alejandro en el jardín podando las rosas. La imagen la desarmó. El hombre más temido de Jalisco, con una camisa sencilla, las manos sucias de tierra, concentrado en algo delicado. «Nunca imaginé que usted cuidara flores», comentó ella, acercándose. Él miró por encima del hombro, con una leve sonrisa en los labios. «Las flores no gritan, pero mueren fácilmente», respondió. «Por eso hay que tener cuidado». Cortó otra rama y luego la miró. «¿De qué tienes miedo, Sofía?» Ella dudó. «De lo que dirán si se enteran de que estoy aquí. ¿Qué dirán o qué sigues creyendo que es verdad?» Las palabras le dolieron más de lo que ella esperaba. Se quedó en silencio, fingiendo observar las flores, pero le temblaban las manos. «Yo no soy como ellas», dijo finalmente con un hilo de voz. «Las mujeres que tú debes conocer son diferentes, bonitas, seguras, no son motivo de burla». Alejandro se limpió las manos con un paño y se acercó lentamente. Se detuvo frente a ella tan cerca que el aire pareció calentarse. «La diferencia entre ellas y tú, Sofía, es que ellas se pasan la vida intentando que las vean. Y tú intentas desaparecer». Ella apartó la mirada sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Usted habla como si fuera fácil, como si bastara con quererlo. No es fácil». Su voz sonó más baja, casi confesional. «Pero he aprendido que el mundo no respeta a quienes se disculpan por existir». El silencio que siguió fue denso, lleno de cosas no dichas. Sofía respiró hondo, tratando de contener el dolor que le subía por la garganta. «Cuando él me dejó, pensé que nunca más nadie me miraría sin repugnancia». La frase se le escapó, cruda. «Que nadie volvería a tocarme con verdadero deseo». Alejandro cerró los ojos por un segundo, y cuando habló, su voz temblaba con algo que ella nunca había oído antes, ira contenida. «Quien te hizo creer eso debería estar muerto». Ella lo miró, sorprendida. «Lo dice como si pudiera hacerlo realidad». Él la siguió mirando. «Puedo hacerlo». La intensidad de la frase hizo que el aire se volviera pesado. Sofía sintió que su corazón latía rápido, una mezcla de miedo y emoción. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué te preocupas tanto por mí?». Alejandro apartó la mirada. Caminó hasta el muro del jardín y se quedó allí, mirando al horizonte. «Porque sé lo que es ser juzgado por algo que no se puede cambiar». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Créeme, Sofía». Encendió un cigarro y dio una lenta calada. «No es tu cuerpo lo que juzgan, es tu valentía de no fingir ser otra. La gente odia a quien les obliga a enfrentarse a su propio vacío». Sofía se quedó en silencio, tratando de asimilarlo. La rabia, la vergüenza, el dolor. Todo se mezclaba con una nueva sensación, la de estar siendo, por primera vez, realmente comprendida. Esa noche la hacienda dormía. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Sofía bajó, inquieta. La luna entraba por las ventanas, derramando luz plateada sobre los muebles. En el salón vio a Alejandro de nuevo al piano. Esta vez no tocaba. Solo miraba las teclas con un vaso de tequila a su lado. «¿No puedes dormir?», le preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Luego murmuró: «Hay cosas que no me dejan». Ella se acercó. «¿Cómo qué?». Él sonrió levemente con amargura. «La culpa». «¿Por qué?». «Porque la última mujer a la que quise proteger acabó muerta». Sofía se detuvo, con el cuerpo rígido. «¿Quién?». Él se pasó la mano por el pelo, respirando hondo. «Mi madre. La mataron por venganza. Yo tenía 17 años. Pasé el resto de mi vida asegurándome de que nadie más se atreviera a tocarme de la misma manera». Ella lo miró, sorprendida, sin saber qué decir. «Lo siento mucho, Alejandro». «No lo sientas». Su mirada era dura, pero su voz temblaba. «Fue entonces cuando aprendí que el amor y la debilidad son hermanos». «¿Y por eso intentas ser de piedra?», se arriesgó ella. Él soltó una breve carcajada, sin humor. «La piedra no sangra, pero tampoco siente el calor del sol». Él la miró de nuevo, y por un instante algo se rompió dentro de él. El control que siempre lo rodeaba parecía estar pendiendo de un hilo. «Me provocas, Sofía,
y ni siquiera te das cuenta. ¿Yo? Susurró. Sí. Se levantó. Porque tienes el valor de mirarme como si aún fuera humano. Ella se quedó inmóvil. El silencio entre ellos se convirtió en un campo eléctrico. Él dio un paso, luego otro. Cuando se acercó lo suficiente, ella sintió su perfume, su respiración pesada, su mirada fija en sus ojos. «Si sigues mirándome así, te harás daño», dijo él en voz baja, casi suplicante. «¿Y si no tengo miedo de hacerme daño?», respondió ella. El tiempo se detuvo. Él cerró los ojos, respiró hondo y se alejó bruscamente, como quien huye de un incendio. «No», dijo con voz ronca, «no entiendes lo que estás pidiendo». Sofía se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber si lo que sentía era deseo, ira o pena. «Entonces hazme entender», dijo finalmente. Él se volvió, y ahora su mirada era diferente, vulnerable, humana, herida. «Estoy hecho de cosas que no debes tocar». Ella dio un paso hacia él sin miedo. «Todo el mundo está hecho de algo roto, Alejandro. La diferencia está en lo que hacemos con los pedazos». Él la observó en silencio, luego apartó la mirada, derrotado. «Vete a dormir, Sofía, antes de que olvide quién soy». Ella se quedó quieta unos segundos, tratando de leer el subtexto de esa frase. Sabía que él luchaba contra algo dentro de sí mismo, tal vez contra sí mismo. Se dio la vuelta y subió las escaleras, pero antes de desaparecer dijo sin mirar atrás: «Ya es demasiado tarde para eso». Alejandro se quedó solo, mirando el vaso vacío y el piano en silencio. Las palabras de ella resonaban en su interior como una sentencia. Afuera, el viento movió las cortinas y él juró escuchar, entre el susurro de las hojas, la voz suave de su madre diciendo: «No todo lo que es fuerte tiene que ser duro». Respiró hondo, y por primera vez, la culpa no le dolió sola. Arriba, Sofía se durmió con el corazón acelerado, sin saber si lo que comenzaba entre ellos era el presagio de la curación o del caos. Pero ambos en el fondo ya lo sabían. La casa del silencio nunca volvería a ser la misma. El cielo de aquella mañana parecía hecho de hierro. El aire era pesado, el silencio tenso. Alejandro tenía un presentimiento incluso antes de saber el motivo. Algo iba mal. La rutina de seguridad de la hacienda nunca fallaba. Rondas dobles, cámaras discretas, vigilancia constante. Pero ese día, la radio de los guardias chirriaba más de lo normal, y uno de los coches había sido visto parado en la carretera cerca de la puerta principal. Bajó las escaleras lentamente, con la camisa aún abierta en el pecho, la mirada fría y concentrada. En el pasillo se encontró con Marta, pálida. «Señor Vargas, hay un hombre fuera, dice que quiere hablar con la señorita Sofía». Alejandro se detuvo. El nombre de ella en boca ajena bastaba para encender el instinto que lo mantenía vivo. «¿Quién es?», dijo llamarse Diego. El silencio que siguió fue cortante. El mismo nombre, el mismo veneno. Respiró hondo, controlando el impulso inmediato. El pasado venía a cobrarle algo, y Alejandro no le debía nada a nadie. «No le digas nada», dijo finalmente, y salió. En el patio, el coche blanco de Diego contrastaba con el polvo del suelo. Estaba apoyado en el capó, con un traje barato, el rostro arrogante y una sonrisa que olía a falsedad. «Señor Vargas», comenzó fingiendo cortesía. Por fin, el hombre del momento. Alejandro se detuvo frente a él sin responder. Solo lo observaba, su postura relajada, sus ojos inquietos, el ligero temblor de sus manos. «Cobarde. ¿Qué quiere?», preguntó con la calma de quien ya ha decidido el final de la conversación. Diego esbozó una sonrisa disimulada. «He venido a hablar de Sofía. Elige bien tus palabras». «Solo quiero hablar». Dio un paso adelante, animado por la aparente serenidad del otro. «Lo del matrimonio. Fue un malentendido. Ella me dejó plantado en el altar y...» Alejandro lo interrumpió con un movimiento de la mano. «No mientas». El tono no era alto, pero contenía un tipo de autoridad que helaba la sangre. Diego se rió nerviosamente. Está bien. La dejé. Pero mira, ahora todo se ha convertido en un lío. El vídeo».
Alejandro frunció el ceño. ¿Qué vídeo? El vídeo de la ceremonia. Está circulando otra vez. La gente quiere saber dónde está y algunos periodistas me están ofreciendo dinero. La mirada de Alejandro se endureció. Un músculo de su mandíbula se contrajo. ¿Y tú qué quieres? Quiero. Diego carraspeó buscando valor. Un trato. Tú tienes dinero, influencia. Puedes ayudarme a borrar eso. A cambio, prometo no revelar dónde está ella. Por un instante, el viento se detuvo. Ni siquiera los pájaros se atrevieron a cantar. Alejandro dio un paso adelante, acercándose lentamente, hasta que los ojos de ambos se encontraron a pocos centímetros. ¿Crees que negocio con ratas? Diego retrocedió un paso, desconcertado. ¿Yo? Solo quería decir. Humillaste a una mujer ante Dios y ante toda una ciudad. Y ahora tienes el descaro de pronunciar su nombre delante de mí. Su voz se volvió aún más grave, ronca, peligrosa. Eso, Diego, es una estupidez. El otro intentó recomponerse. Mira, no hace falta que me amenaces. Sé quién eres y sé lo que haces. Alejandro sonrió. No, no lo sabes. Se volvió hacia uno de los guardias de seguridad. Coged su teléfono. Nada de cámaras, nada de grabaciones. Diego intentó reaccionar, pero dos hombres lo sujetaron con firmeza. Esperen, solo quería una compensación, no hace falta esto. Alejandro se acercó de nuevo, y con un tono tan tranquilo que parecía casi amable, dijo, «Vas a salir de aquí, y olvidarás que ella existe. Si vuelvo a oír tu nombre cerca del suyo, ni siquiera tu sombra sobrevivirá». El silencio que siguió fue casi religioso. Diego tragó saliva, con los ojos muy abiertos, y solo asintió con la cabeza. «Entendido. Buena elección». Alejandro se alejó. «Ahora lárgate». Los guardias de seguridad lo soltaron y el hombre corrió hacia el coche temblando. Cuando el motor rugió y desapareció por la carretera, Alejandro se quedó allí unos segundos, observando el horizonte. El pasado había vuelto, y no sería la última vez. Dentro de la casa, Sofía lo había visto todo desde la ventana del piso de arriba. Le temblaba el cuerpo y le latía rápido el corazón. Lo había reconocido. Era Diego. La misma mirada, la misma risa cobarde. Pero lo que más la conmocionaba no era verlo a él, era ver a Alejandro. Su calma era una forma de violencia. No gritaba, no amenazaba. Era el silencio lo que asustaba, la forma en que su presencia hacía desmoronarse al otro hombre. Cuando él volvió a entrar, ella lo esperaba en el pasillo. «Era él, ¿verdad?», preguntó con firmeza. Alejandro se detuvo. «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque él no merecía tu atención. Tenía derecho a saberlo». Su voz temblaba. «No soy una prisionera aquí». Él la observó en silencio, hasta que ella sintió el peso de su mirada sobre su pecho. «No, no lo eres. Pero el mundo exterior aún no sabe qué hacer contigo. Y tú lo sabes». Ella dio un paso adelante. «Porque a veces parece que quieres protegerme, y otras veces que quieres poseerme». La tensión entre ellos estalló. Alejandro cerró los ojos tratando de controlarse. «Solo quiero asegurarme de que nadie te haga daño». «¿Y si eres tú quien me hace daño?», replicó ella con voz entrecortada. Él la miró y por un instante toda la frialdad se rompió. «Entonces seré yo quien cargue con esa culpa». La sinceridad lo expuso. Sofía sintió que las lágrimas le subían, pero se contuvo. «No quiero que me salves, Alejandro, quiero vivir». Él se acercó lentamente, como quien se entrega a algo que teme. «¿Y vivir significa qué? Significa poder elegir, incluso a ti mismo». El aire parecía arder entre ellos. Alejandro levantó la mano y le acarició suavemente la cara. El gesto fue suave, casi reverente. «No sé cómo ser elegido, Sofía. Siempre he sido el que sobra cuando el amor se acaba». Ella le tomó la mano y la mantuvo allí, en su rostro. «Entonces quizás sea hora de aprender». Por un segundo se permitió respirar junto a ella, sentir el calor de su piel, los latidos acelerados, pero pronto se apartó, como si hubiera tocado fuego. «Ahora no», dijo en un susurro. «Todavía hay cosas que no sabes». Y se alejó, dejándola allí, sola,
con el corazón en llamas. Esa noche, Alejandro fue a la oficina, encendió una pantalla y observó las cámaras. Las imágenes mostraban a Diego regresando a la ciudad. Uno de los matones preguntó, ¿quieres que lo sigamos? Alejandro se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No, por ahora no. ¿Y si abre la boca? Entonces la cerramos. La pantalla se apagó. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre dividido entre dos mundos, el que amaba y el que destruía todo lo que tocaba. En la habitación, Sofía miraba al techo, con las manos temblorosas sobre el pecho. Sabía que Alejandro la protegería de cualquiera, pero empezaba a temer el precio de esa protección, y paradójicamente, era precisamente esa mezcla de miedo y seguridad lo que la hacía desear quedarse. Mientras la madrugada envolvía el valle, se susurró a sí misma, «Él no es mi héroe, pero tal vez sea el espejo de mi propia herida». Y afuera, bajo el cálido viento de Jalisco, el pasado seguía acechando, listo para el próximo golpe. La lluvia comenzó a caer como un maldito secreto. Fina, persistente, atravesaba el techo de la hacienda y goteaba en los balcones lavando el polvo, pero no las tensiones que se acumulaban en el interior. Sofía estaba en la habitación, sentada al borde de la cama, mirando el reflejo tembloroso de la vela en el espejo. No podía dormir desde que Alejandro se había enfrentado a Diego. Ese episodio había dejado una sombra entre ellos, la certeza de que el hombre que la protegía también cargaba con demonios que ella aún no comprendía. En el pasillo se oyeron pasos pesados. Lentamente, se levantó y abrió la puerta. Alejandro estaba allí, empapado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo y la mirada distante. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, asustada. «¿Estás herido?». Él apartó la mirada. Solo necesitaba respirar. Solo, a las 2 de la madrugada, en medio de la tormenta, es el único momento en que el mundo no habla. Sofía se acercó, vacilante. «¿Qué ha pasado, Alejandro? Desde el día en que apareció ese hombre, tú has cambiado». Él sonrió levemente, cansado. «No he cambiado, solo he dejado de ocultarlo». Ella lo observó por un instante. Sus ojos, normalmente tranquilos y fríos, tenían un brillo sombrío, como los de alguien que cargaba con más culpa de la que podía soportar. «Háblame», le pidió ella. «No como jefe, como el hombre que me salvó». Durante unos segundos permaneció en silencio, inmóvil, respirando con dificultad. Luego se acercó a la chimenea y encendió el fuego. Las llamas revelaron un rostro dividido entre el poder y el dolor. «¿Quieres saber quién soy realmente, Sofía?», preguntó sin mirarla. «Quiero saber qué te atormenta». Él respiró lentamente, como si cada palabra fuera una herida. «Antes de ser lo que soy, solo era el hijo de una profesora y un granjero. Mi padre debía dinero a un grupo local. Cuando no pudo pagar, vinieron a cobrar». Pausa. «Yo tenía 17 años. Mi madre intentó esconderme. La sacaron a rastras de la casa y...». Se le quebró la voz. «La hicieron pagar por él». Sofía sintió un nudo en el corazón. «Dios mío». Alejandro miraba el fuego, sin emoción aparente. «Mi padre se suicidó una semana después, y yo juré que nunca más sería impotente, que nadie tocaría lo que es mío». «Así fue como entró en ese mundo», murmuró ella. «No entré, Sofía. Lo creé». La frialdad en su voz sonaba como una sentencia. «Construí cada pedazo de esto con sangre, miedo y silencio». Ella se acercó, con los ojos llorosos. «¿Y crees que eso te protegió?». Él la miró fijamente por primera vez. «Me mantuvo vivo, pero te dejó solo». La frase le afectó más profundamente que cualquier bala. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener el control, pero la voz de ella lo desarmaba. Cada palabra era una llave en las puertas que él había pasado años cerrando con llave. «A veces», continuó ella, «lo que mata no es el enemigo, es el peso de no confiar en nadie». Alejandro apartó la mirada, pero ella dio un paso más, hasta que ambos quedaron frente a frente. «Mírame, Alejandro».
Su voz temblaba, pero era firme. «Yo no soy como ellos. No lo entiendes, Sofía». Él intentó retroceder, pero ella lo sujetó por el brazo. «Sí que lo entiendo. Sé lo que es ser herida por quien debería amarte. Sé lo que es que te miren con desprecio, como si tu cuerpo fuera un error». Cerró los ojos y una lágrima casi imperceptible se deslizó por su rostro, mezclándose con la lluvia que aún permanecía en él. «Maté al hombre que le hizo eso a mi madre», dijo con voz débil, «y después nunca pude parar. Cada vez que alguien me amenazaba, cada vez que veía miedo en los ojos de una mujer, algo en mí volvía allí. Y no veía la diferencia entre justicia y venganza». Sofía lo observaba, inmóvil, con el corazón destrozado. «¿Y qué sientes ahora?» Alejandro abrió los ojos y la miró. «Miedo». «¿Miedo a qué?» «De ti». Ella frunció el ceño. «¿De mí?» «Que veas lo que soy y aún así quieras quedarte». Ella contuvo la respiración. El fuego proyectaba sombras en las paredes y, por un instante, pareció que el tiempo se había detenido. Ella extendió la mano y le tocó la cara lentamente. «Ya he visto lo que eres», dijo con voz dulce, pero firme. «Un hombre que intenta volver a aprender a sentir». Él le sujetó la mano contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza bajo sus dedos. «No me lo merezco». «Yo tampoco, pero aquí estamos». El silencio que siguió no era vacío, sino que estaba cargado de todo lo que ninguno de los dos sabía decir. Alejandro dio un paso adelante y apoyó la frente contra la de ella. «Me desarmas, Sofía. Y tú me asustas». Ella sonrió levemente. «Quizás sea un buen equilibrio». Él se rió por primera vez en días, una risa ronca, casi infantil. «Si alguien me hubiera dicho que algún día volvería a reír. No habría creído si alguien me hubiera dicho que estaría aquí». Las llamas bailaban reflejadas en los ojos de ambos. Durante unos segundos, lo único que existía era el sonido de la lluvia y el calor del fuego. Entonces Alejandro se apartó un poco, sin soltar su mano. «Quédate conmigo esta noche, no», añadió antes de que ella lo malinterpretara. «Por deseo, por paz». Ella dudó, pero su mirada era sincera, quebrantada. Ella asintió. «Solo por la paz, entonces». Se acostaron uno al lado del otro, vestidos, con el sonido de la lluvia como banda sonora. Él se durmió primero, con el rostro finalmente relajado, y Sofía se dio cuenta de que, por primera vez, Alejandro dormía sin la pistola al alcance de la mano. Ella lo miró, al hombre al que todos temían, vulnerable, humano, herido, y sintió algo diferente al miedo o la fascinación: compasión. En ese instante, comprendió que su presencia allí no era solo destino, era una misión y tal vez redención. Antes de quedarse dormido, susurró en voz baja, como una promesa que el viento llevaría hasta los campos: «Me salvaste de la vergüenza, yo te salvaré del silencio». Y por primera vez, la noche en los olivos pareció respirar. El día amaneció con el sonido lejano de los pájaros y el calor del verano mexicano atravesando las ventanas de la hacienda. Parecía una mañana normal, pero la calma era una mentira a punto de desmoronarse. En la oficina Alejandro revisaba documentos cuando uno de los guardias de seguridad entró, pálido y sudando. «Señor, tiene que ver esto». El hombre puso el móvil sobre la mesa. En la pantalla el rostro de Sofía, el vídeo de la boda, el momento exacto en el que Diego ante todos decía: «No puedo, no así». El audio resonaba, frío, inmortalizado por internet. Las voces riendo, la mirada de ella quebrándose. El título del vídeo era una frase cruel: «La novia rechazada de Guadalajara, vea el escándalo completo». Alejandro se quedó paralizado. Su mandíbula se contrajo, sus dedos se cerraron lentamente sobre el móvil. «¿De dónde ha salido esto?». La voz le salió baja, casi un susurro. «No lo sabemos. Se ha publicado en decenas de perfiles. Ya tiene millones de visitas». Su calma se evaporó. Lanzó el móvil contra la pared, y el sonido del cristal rompiéndose cortó el aire. «Encontrad al responsable». Su voz era gélida. «Quiero su nombre, su dirección y su sangre». El guardia de seguridad dudó.
Señor, hay algo más. La señorita Sofía lo vio. En el jardín, Sofía estaba sentada en el banco de piedra, con el rostro iluminado por la pantalla de su propio móvil. Las lágrimas caían sin previo aviso. El vídeo se repetía en bucle, cada risa sonaba como una navaja. Los comentarios eran aún peores. Mira cómo es de grande, hasta entiendo al chico. Debería avergonzarse de aparecer así. El pobre novio se ha salvado. Las palabras le atravesaban la piel, pero ya no encontraban el mismo corazón. Ella ya había conocido el dolor, pero esta vez algo diferente nacía en su interior, la furia. Cuando Alejandro se acercó, ella no ocultó lo que veía. Han vuelto a reír, Alejandro. Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían. Y tú no puedes matarlos a todos. Puedo intentarlo. Ella lo miró fijamente. No. Él se detuvo confundido. ¿Qué? No quiero que me protejan así. Quiero que me escuchen. El mundo no escucha, Sofía. Solo devora. Entonces voy a hacer que se atragante. Su tono era nuevo, agudo. Alejandro vio en él una llama que nunca antes había existido. ¿Qué vas a hacer? ¿Hablar? Mostrar mi versión. Eso es un suicidio. Se acercó con voz grave. Te destruirán otra vez. Quizás. Pero prefiero que me destruyan por intentarlo que vivir escondida. El silencio que siguió fue tenso. Él sabía que ella tenía razón, y eso lo mataba. Si vas a hacerlo, murmuró, no lo hagas sola. Ella sonrió, cansada. Nunca más sola. Esa noche, Sofía se sentó frente a la cámara del móvil, el rostro limpio, sin maquillaje, los ojos cansados pero firmes. Alejandro estaba detrás de ella, en silencio, observando. La grabación comenzó. Mi nombre es Sofía Hernández. Soy la mujer que vieron en ese video, la novia que fue rechazada por ser quien es. Pero hoy no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para decir que la vergüenza no es tener un cuerpo diferente. La vergüenza es humillar a quien te ama. La vergüenza es reírse del dolor ajeno. Y si el mundo quiere reírse de nuevo, yo no me voy a esconder. Ella respiró hondo. No necesito que me acepten. Yo me acepto a mí misma. Y por primera vez, no tengo miedo de que me vean. Al terminar el vídeo, Sofía borró el archivo de sus manos y lo envió a la red social. El silencio en la sala era absoluto. Alejandro la miraba atónito. Acabas de declarar la guerra. O la paz. Depende de quien lo vea. Se acercó a ella lentamente, con los ojos llenos de lágrimas por algo que ni él mismo entendía bien. Tú me enseñaste lo que es el coraje, y tú me enseñaste lo que es tener opciones. Al día siguiente, el vídeo de Sofía se hizo viral. Millones de visitas, comentarios de apoyo, mujeres de todo México enviando mensajes de fuerza. Pero no todo fueron elogios. Los ataques volvieron peores. Y junto con ellos, una nueva amenaza. Uno de los hombres de Alejandro entró apresuradamente. Señor, hemos rastreado parte de las publicaciones falsas. Provienen de un grupo vinculado a Diego. Está intentando vender la historia a una revista. Alejandro se levantó inmediatamente. Su mirada fría volvió. ¿Dónde está? En la ciudad. Prepara el coche. Sofía lo escuchó, pero esta vez no intentó detenerlo. Sabía que había algo dentro de él que no podía contenerse. Solo le puso la mano en el brazo antes de que saliera. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Él la miró y en ese momento lo entendió. Ella ya no era la mujer que necesitaba ser salvada, era la mujer que podía salvarlo. Horas más tarde, la lluvia volvió a caer sobre Guadalajara. Alejandro entró en un bar oscuro, encontró a Diego en un rincón, riendo a carcajadas, rodeado de hombres que no valían ni el aire que respiraban. Sin decir una palabra, atravesó el salón. Las risas cesaron. El silencio ocupó su lugar. Señor Vargas. Diego intentó levantarse. Yo. El puñetazo fue rápido, certero, cortando el aire. Diego cayó al suelo, con el labio partido y el orgullo hecho pedazos. Alejandro se arrodilló, lo agarró por el cuello y le susurró.
Esto es por cada lágrima que ella lloró. Pausa. Y por cada risa que creíste que el mundo te debía. Lo soltó. La próxima vez que intentes usarla para ganar dinero, no solo te romperé la boca, romperé el silencio que te rodea. Salió, dejando el bar en silencio. A la mañana siguiente, Sofía lo esperaba en la terraza. Estaba manchado de sangre seca y lluvia. ¿Se acabó?, preguntó ella. Nunca se acaba, respondió él, pero él lo entendió. Ella se acercó y le acarició la cara. Entonces ahora me toca a mí. Alejandro arqueó la ceja. ¿De qué? De enseñarte que hay vida después del miedo. Ella sonrió, y el sol salió con más fuerza, iluminando los campos de agave. Todo México hablaba de ella. Pero allí, en ese instante, entre el sonido lejano de los pájaros y los corazones latiendo al mismo ritmo, la única verdad era la que existía entre ellos, el valor de ser finalmente vistos, sin máscaras, sin vergüenza, sin huida. El sonido del viento atravesaba los campos de agave como una voz antigua, anunciando que algo estaba a punto de derrumbarse. Todo México conocía ahora el nombre de Sofía Hernández. El vídeo de ella había cruzado fronteras, titulares, programas de televisión. Para el pueblo ella era un símbolo. Para Alejandro se había convertido en un objetivo. En las últimas noches dormía poco. Las cámaras de seguridad mostraban coches extraños en las carreteras cercanas, drones rondando los muros de la hacienda. Uno de sus informantes le había advertido. Diego ya no trabajaba solo. Alguien más importante se había interesado por la repentina fama de Sofía y por el poder de quien la protegía. Aquella mañana amaneció nublada. Sofía regaba el jardín cuando se oyó el primer disparo en la lejanía, un sonido seco y metálico. Los guardias corrieron. El cuerpo de uno de los perros cayó frente a la verja. Alejandro apareció casi de inmediato, con el rostro pálido y la mirada asesina. «Adentro, ahora». Su voz era fría, sin emoción. Sofía obedeció asustada. Por la ventana veía a los hombres en posición, las armas brillando bajo el sol. Alejandro regresó unos minutos después, con la camisa manchada de sangre ajena. «Era un aviso», dijo, cogiendo el teléfono. «El cártel de Sinaloa quiere enviar un mensaje». «¿Por qué?», preguntó ella, con el cuerpo tembloroso. «¿Qué tiene que ver conmigo?» «Todo. Me has expuesto, Sofía. Creen que me he debilitado, que amar es una debilidad». Se pasó las manos por la cara. «Y quizá tengan razón». Ella lo miró dolida. «¿Me estás culpando?» «No», suspiró mirándola. «Te estoy protegiendo de lo que viene después». El silencio entre ellos se hizo pesado. Ella se acercó y le tocó el brazo. «No tengo miedo, Alejandro». «Deberías tenerlo», se apartó. «El miedo mantiene con vida a quien aún tiene algo que perder». Ella sonrió con tristeza. «Entonces, ¿por qué su mirada parece la de alguien que ya ha perdido?» Él desvió la mirada. «Porque sé lo que tengo que hacer». Esa noche, la cena transcurrió en silencio. Marta observaba desde lejos, desconfiada. Sofía intentaba fingir normalidad, pero Alejandro estaba diferente. Ausente, frío, calculador. El mismo hombre que días atrás la había hecho reír, ahora apenas la miraba. «Mañana te vas a la ciudad», dijo él sin levantar la vista del plato. Ella se detuvo. «¿A la ciudad?» «Sí, tengo un apartamento seguro en Puerto Vallarta. Te quedarás allí hasta que resuelva todo». «No voy a ir a ningún sitio». Su voz se endureció. «No te lo estoy pidiendo, sí. Y yo no lo estoy aceptando», Sin gritó. «No puedes encerrarme, moverme, callarme. No después de todo lo que he vivido». Finalmente levantó la mirada. Sus ojos, de un marrón intenso, ahora parecían un abismo. «Puedo. Y lo haré». «¿Por qué, Alejandro?» Su voz se quebró. «Porque es más fácil alejarme que admitir que tienes miedo de perderme». Él no respondió. Se puso de pie, caminó hasta la ventana y encendió un cigarrillo. «No puedo protegerte y seguir con vida. Lo que viene ahora no es solo un negocio, Sofía, es una guerra». Ella se acercó lentamente con lágrimas ardientes en los ojos. «¿Y qué será de mí sin ti?»
Él soltó una risa amarga. Aprende a vivir, algo que yo nunca he conseguido. Eso es cobardía. La frase salió como un golpe. Alejandro la miró fijamente y por primera vez ella vio verdadera ira. Cobardía es dejar que mueras por mi culpa. El silencio posterior fue mortal. Solo se oía el lejano sonido de los grillos. Apagó el cigarrillo y se marchó sin mirar atrás. Horas más tarde, Sofía se despertó con el ruido de un motor. Miró por la ventana. El coche negro de Alejandro salía de la finca, llevándose consigo una parte de ella. Corrió escaleras abajo, descalza, bajo la lluvia que comenzaba a caer. Gritó su nombre. El coche no se detuvo. Marta apareció en la puerta, tratando de contenerla. «Señorita», lo hizo por amor. Sofía cayó de rodillas en el barro. El amor no desaparece en mitad de la noche, Marta. El amor lucha. Los días siguientes fueron lentos, insoportables. Ella intentaba mantenerse ocupada. Paseaba por el jardín, leía los periódicos, respondía a los mensajes de apoyo. Pero el silencio de la hacienda era un fantasma. Alejandro había dejado hombres armados en la propiedad, pero ninguna mirada podía sustituir la suya. Una noche, al abrir el ordenador, vio el titular: «Ataque armado en Guadalajara. Enfrentamiento entre cárteles deja 6 muertos». Se le heló la sangre en las venas. Las fotos mostraban coches quemados, helicópteros, y entre los nombres citados, uno hizo que el mundo se detuviera. Alejandro Vargas, empresario sospechoso de tener vínculos con el CJNG. Sofía tiró el portátil al suelo y salió corriendo. «Marta», gritó, «quiero ir a Guadalajara, ahora mismo». «No puedes, niña. Él te ha ordenado que te quedes». «¿Y si está muerto?», gritó. «¿Me vas a dejar aquí esperando como la viuda de un hombre vivo?». Marta lloró en silencio. «Yo te llevaré». La carretera estaba oscura. La radio chirriaba. El miedo latía como un tambor. Sofía sostenía el velo doblado en su regazo, el mismo que Alejandro había salvado del hotel. Ahora era un amuleto, un recuerdo, una promesa. El coche avanzaba bajo la tormenta. Cada relámpago iluminaba el horizonte devastado. Cuando llegaron a la ciudad, las señales de la guerra eran visibles. Coches incendiados, tiendas destruidas, helicópteros sobrevolando el centro. Un policía armado les impidió el paso. «Zona de conflicto. ¡Atrás!». «Necesito encontrar a alguien», gritó Sofía mostrando una foto de Alejandro. «Él estaba aquí». El hombre la miró con pena. «Señora, han muerto muchos». Las palabras parecían cuchillos. Sofía se tambaleó, pero se recompuso. «No lo creeré hasta que lo vea». Horas más tarde, caminaba entre los escombros con el olor a humo y pólvora quemándole los pulmones. Un pañuelo le cubría parte del rostro. Entonces lo oyó. Una voz ronca, familiar, entre los gritos de la radio y las sirenas. «¡Sofía!». Ella se dio la vuelta. Alejandro, cubierto de sangre y hollín, cojeaba en su dirección. Ella corrió tropezando hasta chocar contra él. El abrazo fue de desesperación y alivio. «Pensé que…», sollozó ella. «Te dije que no moriría antes de verte libre». Él sonrió débilmente. «Pero no puedo mantenerte en este infierno». Ella le tomó el rostro, manchado de sangre. «No me vuelvas a echar. Ahora soy parte de esto. No quiero que lo seas, pero ya lo soy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez Alejandro no era el jefe, el protector, el dominador. Era un hombre que descubría lo que era amar y temer al amor. «Entonces prométeme que si yo caigo, tú continuarás», le pidió. «No te echarás atrás». «Lo prometo», respondió ella con voz firme. Él le besó la frente con reverencia. Así es como se separan quienes nunca deberían separarse. Días después, Alejandro desapareció, sin noticias, sin cadáver, solo silencio. Sofía regresó a Los Olivos con el corazón dividido entre la fe y el duelo. Todas las mañanas colocaba flores rojas al borde del campo, y todas las noches
Uno de los guardias de seguridad encontraba en el mismo lugar un cigarrillo a medio fumar y el olor lejano a cedro y humo, como si él todavía estuviera allí, protegiéndola de la sombra. En el espejo del dormitorio, Sofía se miró y se dijo a sí misma: «Él me alejó para salvarme, ahora vivo para traerlo de vuelta». Y con esa promesa comenzó el siguiente capítulo de la guerra y del amor. El sonido de la lluvia golpeaba los techos de zinc, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. Sofía miraba por la ventana de la cabaña improvisada, con las manos sucias de barro, el corazón dividido entre la esperanza y la desesperación. Afuera, el valle ardía en silencio. Los helicópteros cruzaban el cielo y cada explosión lejana sonaba como un recordatorio. Alejandro aún estaba vivo, o alguien luchaba en su nombre. En los 2 meses transcurridos desde el ataque en Guadalajara, todo México murmuraba el nombre de Vargas. Algunos decían que estaba muerto, otros que había huido a Colombia. Pero Sofía sabía, lo sabía en su cuerpo, en su pulso, en su instinto, que él no se había ido. Era el tipo de hombre que desaparecía solo para reaparecer más peligroso. La hacienda era ahora una ruina y un refugio. Los guardias habían desaparecido y Marta, fiel como siempre, la había ayudado a escapar. «Señorita, si él la ve aquí, matará a un ejército», le había dicho la anciana llorando. «Pues que venga», respondió Sofía. «Quiero mirarle a los ojos cuando lo haga». Esa noche, uno de los antiguos hombres de Alejandro llegó herido. «Está vivo», dijo tosiendo sangre. «Está escondido en la sierra, en el cobre». «¿Solo?», preguntó Sofía. «No por mucho tiempo, lo están rodeando». Ella respiró hondo. La decisión surgió sin deliberación. «Llévame allí. Señora, es un suicidio. Ya morí una vez. Ahora solo quiero terminar lo que empecé». El camino por la montaña era largo, el terreno estaba embarrado, se oían disparos a lo lejos y las siluetas de los árboles parecían sombras fantasmales. Sofía llevaba una vieja chaqueta de Alejandro que aún conservaba su olor, madera, tabaco y lluvia. Cada paso era un recuerdo. El cielo se derrumbó de repente. La tormenta era casi un castigo. El coche se atascó en el barro y el hombre que la acompañaba, Julio, sugirió esperar. «La lluvia oculta las huellas», respondió ella. «Vamos». Caminaron durante horas, con el sonido de los truenos mezclándose con el de las armas automáticas más adelante. Cuando llegaron a la cima de un acantilado, ella lo vio. Alejandro. Solo, de pie, mirando al horizonte envuelto en llamas. El cuerpo sucio, el hombro sangrando, la mirada fija en la nada. Por un segundo, el mundo se quedó en silencio. El viento, la lluvia, el miedo, todo desapareció. Ella gritó su nombre. «Alejandro». Se volvió lentamente. Su rostro endurecido por la guerra se descompuso por un instante, como si el tiempo hubiera devuelto lo imposible. «Sofía». Ella corrió tropezando hasta chocar contra él. El abrazo fue brusco, desesperado. Lloraron, sin palabras, solo con respiraciones y temblores. «Te dije que no volvieras», murmuró él con voz ronca. «Y yo te dije que no me iría», respondió ella, mirándolo fijamente. «Tú me enseñaste a luchar. Ahora tendrás que aguantarme luchando a tu lado». Él sonrió con tristeza. «Ya no hay bandos, Sofía, solo cenizas». Ella le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. «Entonces volvemos a empezar desde las cenizas, pero al destino no le gusta la paz». Un estruendo resonó entre las montañas. Alejandro empujó a Sofía al suelo. La bala pasó rozándole la cabeza y alcanzó un árbol. De la niebla surgieron hombres armados que gritaban órdenes. Alejandro sacó la pistola y disparó sin dudar. Sofía lo vio moverse como un depredador herido, preciso, silencioso, letal. La lluvia convertía el suelo en barro y sangre. «¡Quédate detrás de mí!», gritó él. «¡No!». Ella cogió un arma que había caído al suelo y se colocó a su lado. «Te dije que no te dejaría». Él la miró, furioso y orgulloso al mismo tiempo. «¡Maldita mujer!». El enfrentamiento duró unos minutos que parecieron horas. Cuando cayó el último enemigo, volvió el silencio.
Sofía respiraba con dificultad, con el cuerpo temblando. Alejandro cayó de rodillas, con la sangre brotándole del hombro. Ella corrió hacia él. «No, no, mírame», le suplicó. «Quédate conmigo». Él sonrió débilmente. «Debería haberte dejado en los olivos, y yo debería haberte dejado en paz. Pero aquí estamos, juntos». Ella presionaba la herida con las manos. Su mirada se suavizó. «Tú me has transformado, Sofía. Pensaba que amar era una debilidad, pero es la única fuerza que me queda». Ella lloraba. «Entonces usa esa fuerza para vivir». Alejandro le acarició la cara con la mano, con los dedos manchados de sangre. «Me encontraste en el infierno». Pausa. «Y me hiciste querer salir de él». Él cerró los ojos por un segundo. Sofía gritó, desesperada, y lo sacudió. «No». Pero su pecho aún se movía, débil, lento, obstinado. Horas más tarde amaneció. El tiroteo había cesado. Sofía arrastró a Alejandro hasta una cabaña abandonada y lo cuidó con lo poco que tenía. Pasó toda la noche despierta, cambiándole las vendas, limpiándole la sangre, rezando en voz baja. Cuando él finalmente abrió los ojos, el sol ya se colaba por las rendijas de la madera. «Creí que te había perdido», murmuró él. «No te dejaría morir sin que me devolvieras lo que me robaste». «¿Qué?» «La paz». Ella sonrió, agotada. Alejandro le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Has ganado, Sofía». «No, hemos ganado». Volvió a cerrar los ojos y por primera vez durmió en paz, sin armas, sin órdenes, solo con ella. Días después, los periódicos hablaban de una inexplicable masacre en la sierra, de un líder desaparecido, de una mujer que había sido vista abandonando el lugar con un hombre herido. A Sofía no le importaba. Llevó a Alejandro a una pequeña casa junto al mar, en Nayarit, lejos de todo. Allí, entre el sonido del mar y el aroma del café recién hecho, el hombre al que el mundo llamaba jefe comenzó a aprender a ser solo Alejandro. Observaba a Sofía por la ventana, peinándose el cabello, con la mirada tranquila. «Nunca pensé que el sonido del mar fuera más fuerte que el de las armas», dijo. Ella sonrió. «Es porque nunca te has parado a escuchar». Él se acercó y le acarició la cara con delicadeza. «¿Y si el mundo viene tras nosotros?» «Que venga». Ella lo besó suavemente. «Ya no voy a huir». Afuera, el sol se ponía sobre el mar mexicano, dorando las cicatrices del pasado. Dos supervivientes, dos almas rotas que, al encontrarse, se convirtieron en escudo y cura el uno del otro. Alejandro apoyó su frente en la de ella y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Me has salvado del infierno, ahora déjame enseñarte el paraíso». Y en ese instante, entre la brisa, la sal y la promesa, el jefe del CJNG dejó de ser una leyenda. Se convirtió en un hombre. El día comenzó antes del amanecer. El mar respiraba suavemente, como quien se despierta lentamente, y el olor a sal subía por las tablas del balcón hasta encontrarse con el café recién hecho. Sofía estaba de espaldas a la ventana, recogiendo su cabello en un moño desaliñado, cuando Alejandro la observó por primera vez ese día, en silencio, como siempre. Era el hábito que le quedaba, la forma contenida de amar. Vigilaba cada microgesto suyo como quien lee un mapa secreto. La forma en que sus dedos buscaban la goma sin mirar. La marca de arena en su tobillo izquierdo. El soplo que daba al café antes de probarlo, por miedo a quemarse. «¿Has dormido?», preguntó él con voz baja, ronca por la sal y el tiempo. «Tú no has dormido», respondió ella sin volverse. «Te he oído levantarte 3 veces». Él sonrió por dentro. Ya no tenía armas a mano, pero el cuerpo conservaba los recuerdos, y por la noche seguía buscando sombras en la casa, que ahora era solo de ellos. Se acercó lentamente, apoyó la frente en la nuca de ella y respiró el perfume de coco de su cabello. «Algún día lo dejaré, Sofía. Ya has parado. El resto es fantasma». En el patio, un cubo de pintura apoyado contra la pared esperaba desde la tarde anterior. El proyecto que ella se había empeñado en comenzar, una escuela comunitaria con vistas al mar,
estaba cobrando color. Amarillo sol en las ventanas, azul agave en las puertas, y, sobre la verja, un espacio aún en blanco, reservado para un nombre que ambos habían decidido en silencio. «Hoy pintaré las letras», dijo ella tendiéndole la taza. «Escuela Isabela Hernández». «Tu madre», asintió él, «y mi petición de perdón». «No hay que pedir perdón a los muertos». Sofía se volvió, mirándolo por fin. «Hay que honrarlos en los vivos». Los ojos de Alejandro habían perdido su antigua dureza. Había en ellos una nueva firmeza, de otro tipo. No era dominio, era presencia. Pasaba las mañanas cargando tablas, clavando estanterías, atornillando bancos, y, en medio del ruido del martillo, notaba detalles que nadie veía. El agujero escondido en la pared donde cantaba el viento, la sombra del almendro avanzando por la sala a las 4 de la tarde, la diferencia en la respiración de Sofía cuando leía cuentos a los niños del pueblo. «¿Vienen hoy?», preguntó sabiendo ya la respuesta. «A las 10, y tú prométeme que no te esconderás en el fondo del jardín». «Yo no huyo», dijo con una sonrisa torcida. «Observo desde lejos». «Es huir con otro nombre». Le pellizcó ligeramente el brazo. «Quédate, deja que te vean tal como eres». La palabra quedó suspendida entre promesas y miedo. Sencillo. Alejandro parpadeó lentamente, como quien prueba unos zapatos nuevos. Sencillo. Repitió y la marea allá abajo avanzó un paso. El pueblo llegaba por partes, 2 niños a la vez, una madre tímida detrás, un padre curioso, el pescador con las manos saladas, la frutera equilibrando una cesta de colores. Sofía los recibía uno a uno, ofreciéndoles agua fresca, sonriendo sin pedir perdón por existir. El vidrio que antes había sido una cicatriz ahora era un puente. Gente de todas partes acudía a conocerla, a ayudar con ladrillos, con cuadernos, con historias. Alejandro se mantenía a 2 pasos, ocupándose de cosas prácticas. Un grifo que no cerraba, el candado oxidado del almacén, la cadena de la bomba de agua. Pero sus ojos volvían a ella, siempre. Microdetalles. La forma en que Sofía bajaba el tono de voz cuando hablaba con la niña más tímida. La paciencia con el niño que se trababa al hablar y encontraba refugio en los dibujos. El cuidado al arreglar la ala del sombrero del viejo pescador para protegerle la frente del sol. Una niña con una mochila rosa se detuvo frente a él. Tenía pecas y un ojo ligeramente visco, como si la vida le hubiera jugado una mala pasada a su vista. «¿Eres su marido?», preguntó sin rodeos. Necesitó un segundo para recordar cómo se respondía a los niños. «Todavía no», dijo. «¿Lo serás?» «Sí». «¿Cuándo?» Miró al mar como si la fecha estuviera escrita en las olas. «Cuando aprenda a quedarme». La niña sonrió y corrió hacia Sofía. «Ha dicho que va a ser», gritó sin discreción. Sofía se rió a carcajadas. Su risa era un parche perfecto para las grietas que aún quedaban en él. Por la tarde, el sol descendía pesadamente y la sombra del almendro entraba lentamente como una bendición en la sala de la futura escuela. Sofía mojó el pincel en pintura blanca, respiró hondo y dibujó con la punta más fina la primera letra en el arco de la entrada. E, luego S, luego C. La mano le temblaba un poco, pero Alejandro lo notó. Se apoyó en el marco y se quedó allí, sin interrumpir, presente, como una columna. «Me estás mirando», dijo ella sin apartar la vista de la pared. «Te estoy aprendiendo». «¿Todavía?» «Todos los días, de nuevo». Ella sonrió, y la palabra completa nació. Escuela Isabela Hernández. «Ahora faltan el patio y la sala de lectura», anunció satisfecha. «Y la pequeña placa». Sacó del bolsillo una pieza de madera lijada, con letras grabadas a fuego, para que nadie tenga que pedir perdón al nacer. Sofía tocó la frase con la punta de los dedos. El aire se volvió denso, hermoso. «Tú y tus frases», susurró emocionada. «Gracias». No fue una frase, la corrigió él. Fue una absolución. Cuando los niños se marcharon y la tarde se tiñó de naranja sobre el mar, un coche oscuro se detuvo al final del camino de tierra. Su viejo reflejo,
la alerta instantánea, la mano que buscaba nada. Casi volvió. Casi. Alejandro respiró. Se quedó. Un hombre bajó con un sobre marrón. Traje demasiado claro para la playa. Pasos calculados. «¿Señor Vargas?» La voz era neutra. «¿Documentos? ¿De quién? ¿De quién quiere olvidar lo que pasó?» Alejandro no cogió el sobre. Miró a Sofía. Ella asintió, solo con los ojos. «Elige». Cogió el papel y lo abrió allí mismo. Nombres, cuentas cerradas, bienes donados, registro de una fundación con sede en el pueblo, y una última página, seca y ridícula por lo simple. Una propuesta de colaboración con las autoridades para desmantelar antiguas rutas sin titulares, sin gloria, sin escenario. «Esto tiene un precio», dijo el hombre. «Todo lo tiene». Alejandro le devolvió la mirada. «Pero por primera vez no se paga con vidas. Considérate fuera. Si no vuelves». «No volveré», respondió, y la palabra quedó suspendida en el aire, como una estaca de madera firme. Cuando el coche se alejó, Sofía le puso la mano en el pecho. «Tú lo has elegido. Tú me enseñaste». La brisa apagó una lámpara en el patio. Soplaron juntos y se rieron de la sincronía. Por la noche, hicieron una pequeña fogata en la arena. Los vecinos trajeron pescado, limones, tortillas. El círculo creció con historias. Un pescador habló de la corriente que cambia de humor con la luna llena. Una abuela recordó la canción que cantaba su madre cuando México aún cabía en una plaza. Sofía, sentada entre dos niños, leía en voz alta un libro gastado de tapa azul. Alejandro observaba. El antiguo jefe, ahora costurero de rutinas, tenía ganas de decir gracias al mundo entero y, como no sabía cómo, se quedó allí, con las manos juntas, en silencio, practicando el único ritual que conocía, la presencia. «Di algo», le pidió Sofía, entregándole la última página del libro en un gesto de confianza. Él carraspeó, tímido, y leyó. La voz le falló en el primer párrafo, pero se afianzó en el segundo. Habló de valentía y hogar, de perderse y volver. Y cuando terminó, nadie aplaudió. Nadie lo necesitó. El mar decidió por todos, en un aplauso continuo de espuma. «¿Todavía tienes miedo?», preguntó ella más tarde, cuando la hoguera se apagó. «Hay noches en las que me despierto pensando que todo va a caer». Miró la sencilla casa, el letrero de la escuela que brillaba blanco bajo la luna. «Pero cuando respiras a mi lado, recuerdo que ese caer es otra cosa. Es caer en tus brazos. Entonces, déjate caer». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Aprendemos a aguantar». La petición llegó sin rodillas en el suelo, sin anillos caros, sin público. Llegó a su manera, directa y transparente. Al amanecer, el sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo de zinc. Alejandro se levantó, caminó por la casa oscura, revisó las ventanas, como solía hacer. Al regresar, se detuvo al borde de la cama. «Sofía», dijo en voz baja, «cásate conmigo». Ella abrió los ojos lentamente, sin sobresaltos, como si ya lo esperara. «¿Por qué?» «Porque quiero elegirte todos los días cuando el mundo sea ruido», respiró. «Y también cuando sea silencio». «¿Y cuando te equivoques?» «Me quedaré, y lo arreglaré». «¿Y cuando yo quiera irme?» Tragó saliva. «Esperaré, y si aún así te vas, te guardaré un lugar para que regreses». Sofía lo miró fijamente, como quien lee una verdad hasta el final de la página. Luego sonrió. «Entonces sí, pero no me pidas que te prometa paz. Solo te prometo mi presencia. Es todo lo que nunca he tenido». Él sonrió con esa risa ronca que ahora habitaba en su casa. «Es todo lo que quiero». El domingo siguiente, la playa se llenó de vecinos, almendros y un paño blanco extendido entre dos postes. No había altar, solo el suelo. No había vestido, solo un sencillo azul que combinaba con las puertas de la escuela. No había cura. La abuela del pueblo pronunció las palabras. «¿Quién guarda a quién?», preguntó la anciana con humor, como si bendijera a dos tormentas que habían aprendido a llover juntas. «Yo la cuido», dijo Alejandro. «Yo lo guardo a él», dijo Sofía. Sus manos se tocaron.
Él notó un ligero temblor en el dedo anular de ella e hizo el gesto que siempre hacía cuando la vida amenazaba con rugir. Apretó ligeramente 2 veces, una señal secreta que significaba «estoy aquí». Ella respondió con 3, «lo sé». En la esquina, un cuadro sencillo, con un marco claro, guardaba la foto de Isabela, la madre de Sofía. Y en la pared de la escuela, la placa grabada a fuego ya estaba fijada, recta, brillando al sol. Para que nadie tenga que pedir perdón al nacer, el mar entró como testigo, el viento firmó como padrino. Y México, vasto y lleno de heridas, supo en ese pequeño milagro que también hay finales que no terminan, solo vuelven a empezar más altos. Por la noche, en la cama que cruje, con el olor a sal impregnado en las sábanas, Alejandro se giró hacia un lado y la observó de nuevo. Una práctica antigua, una oración nueva. Se fijó en la forma en que dormía con una mano abierta, como quien ofrece paz incluso en sueños. Notó la pequeña cicatriz cerca del hombro, la peca escondida bajo la barbilla, el cabello despeinado que dibujaba un mapa nocturno sobre la almohada. Microdetalles. La liturgia del amor. «¿Qué pasa?», susurró ella sin abrir los ojos. «Nada», dijo él, acercando su boca caliente a la frente de ella. «Solo estoy viendo el lugar donde he elegido vivir». Afuera, la marea subió un poco más, como si quisiera espiar por la ventana. La escuela dormía con las puertas pintadas, el patio listo, la sala de lectura esperando voces. Mañana tendrían clase de historia y de arreglar grifos, de matemáticas y de volar cometas, de geografía y de pelar mangos sin desperdiciar el jugo. La vida, por fin, cabía entera. Alejandro cerró los ojos. No había radio chirriando, ni pasos en el pasillo, ni la vieja sombra pidiendo sangre. Había el murmullo del mar, el peso ligero de una mano sobre su pecho y una promesa que ya no necesitaba ser dicha. Habían atravesado la vergüenza, el infierno, la guerra. Habían roto lo que había que romper y cosido con hilo fuerte lo que valía la pena conservar. No era un final feliz, era mejor, un comienzo elegido. Y en la suave oscuridad de la habitación, sonrió, seguro de lo que se había convertido. Un hombre que había aprendido a quedarse. Un hombre que, cuando susurra «te amo», no pide permiso al miedo. Un hombre, por fin, en casa.